Hoy veremos cómo crear los widgets de label de la librería Tkinter en el lenguaje de programación de Python. Para eso vamos a crear una carpeta en el escritorio que se llame eh, de la siguiente manera. Se va a llamar ejercicios ejercicios Python label. Dentro de esa carpeta vamos a crear un archivo con el editor de Python que se llama idle Python, que nos permitirá realizar la codificación de nuestro código. Entonces esperamos a que cargue el editor de código de Python. Hay que tener en cuenta que los widgets son pequeñas aplicaciones que se crean en la librería Python, ¿no? Entonces para eso vamos a utilizar el editor de Python 3.8.5. Creamos un nuevo archivo, file, new file. A este archivo lo vamos a guardar con el nombre de practicalabel.py y lo guardaremos en la carpeta que habíamos creado anteriormente. Entonces para eso nos vamos a escritorio, buscamos ejercicios de Python label y aquí escribimos practicalabel.py y guardamos el archivo en la carpeta. Una vez guardamos el archivo en la carpeta, procedemos a escribir nuestro código. Lo primero que tenemos que hacer es importar la librería Tkinter. Una vez importamos la librería, creamos la raíz, una variable para guardar la raíz. Root igual a tk. Enter. Creamos el marco. El marco lo vamos a llamar mi frame, que va a ser igual a la clase frame. Aquí llamamos a la raíz y le decimos que ese marco o esa ventana va a tener un ancho de 500 píxeles, coma, por un alto de 400 píxeles. Empaquetamos el frame, mi frame punto, con el método pack. Una vez empaquetamos, procedemos a crear el primer label de texto. Entonces sería label, entre paréntesis, llamamos al contenedor. Como habíamos visto, la sintaxis es que se crea una variable que va a llamar la clase label y llamará al contenedor y las opciones que tiene las diferentes opciones que tiene la etiqueta. En esta vamos a utilizar la opción de texto. Entonces llamamos el contenedor mi frame, coma, la opción text, y ahí vamos a colocar un pequeño ejemplo. Biografía Dalai Lama. Cerramos. Utilizamos otra opción como es el color de la fuente, FG igual, y le vamos a decir que sea de color rojo, red. También utilizamos otro atributo, el fuente o la tipografía de la letra. Va a ser font igual, abro paréntesis, comillas, y voy a llamar esta fuente Oswald, cierro comillas, coma, y le digo que tenga un tamaño de 18, cierro aquí y utilizo el método place, que nos sirve para ubicar en las coordenadas, ubicar el texto en cualquier parte de la pantalla de acuerdo a las siguientes coordenadas. Le vamos a decir que en la coordenada X esté en la posición 20 y en la coordenada Y esté en la posición 15. Entonces
Lo que hemos hecho es crear un label donde utilizamos una opción de este label que es de tipo texto. Le decimos que escriba el siguiente texto: biografía Dalai Lama, que la fuente sea de color rojo, la fuente sea de tipo Oswald, tamaño 12, y que lo ubique en las coordenadas 20, x20 y y en la posición 15. Ahí hemos insertado un label de texto con diferentes opciones. Ahora vamos a insertar una imagen, pero para insertar la imagen tenemos que hacer lo siguiente: tenemos que tener acá una imagen en formato en formato PNG, como la que tengo aquí del Dalai Lama. Está en formato PNG, como pueden observar de la siguiente manera. Mire, formato PNG. Esta imagen la guardamos, copiar, y la guardo en la carpeta que había creado, ejercicio label. Acá guardo la imagen en la misma carpeta que guardé el archivo práctica label.py. Entonces procedo de la siguiente manera. ¿Cómo hago para insertar imágenes dentro de mi interfaz gráfica? Creo una variable, mi imagen, que sea igual a la clase foto imagen, y le digo que me busque el archivo que llamo allá dalailama.png, y cierro. Muy importante, acá yo digo file directamente, como tengo la imagen acá, dalailama.png, copiar, porque está dentro de mi carpeta de trabajo. Pero si no estuviera dentro de la carpeta la imagen, tengo que especificar la ruta donde tengo guardada la imagen. Entonces ahí inmediatamente me inserta la imagen en el frame que he creado, y luego le digo que llamo la clase label, llamo el contenedor mi frame, y llamo a la variable que creé, que se llama mi imagen, y le digo que me la ubique en las siguientes coordenadas: x igual a, aquí sería igual a 20, y me lo guarde en la posición 50. ¿Qué quiere decir? Que de aquí del lado izquierdo hacia acá me lo va a guardar en la posición 20, y de y, en la coordenada y, me la va a guardar en la posición 50. Pero aquí me había olvidado que siempre que escriban o creen la interfaz gráfica tienen que terminar el ciclo con root.myLook para guardar el ciclo de la interfaz. Entonces lo que se procede ahora es a ejecutar el pequeño programa. Entonces doy clic en run module. Me dice que hay una sintaxis de error. Vamos a verificar. Imagen, mi frame, falta una coma aquí en frame. Control S. Y como pueden observar, lo que habíamos dicho en el código, miren, tenemos la interfaz gráfica creada a la raíz, y tenemos con su respectivo marco. Entonces decimos que esto tiene que tener 500 de ancho píxeles y 400 de alto. Como podemos observar, el frame que hemos creado de texto, dice biografía Dalai Lama, está en color rojo con una fuente Oswald y a tamaño 18, y ubicada en el eje X, está en la posición 20, acá posición 20, y Y 15. Y insertamos una imagen del Dalai Lama. Importante, a la hora de insertar estas imágenes en el frame,
tienen que ser de extensión .png o .git. Si usted quiere otro formato, tiene que instalar unos módulos adicionales a la librería de Tkinter. Entonces, y como podemos observar, creamos la etiqueta o el label de imagen. Aquí utilizamos imagen, ya no utilizamos texto, sino una opción de imagen donde llamamos la imagen que teníamos en este archivo, y ese es todo el código para insertar label de texto como imágenes en una interfaz gráfica utilizando la librería Tkinter en el editor de Python.